¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio. Estoy feliz de estar aquí hoy contigo porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros, sobre todo en estos últimos tiempos. Te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Patti Vives. Si no me conoces, estoy encantada de estar aquí contigo con la tribu. Es donde me siento cobijada, es donde me siento en familia, donde siento el respaldo de mi tribu y quiero que así te sientas hoy porque tribu somos y en tribu vamos. Y este es justamente el espacio para convivir con la tribu y sentirnos en familia y sentirnos apoyados por esta gran red de apoyo con seres humanos en donde queremos compartir pues lecciones de vida, conocimiento, compartir con invitados, disfrutar. Y antes de empezar y antes de saludarlos a todos ustedes, quiero que hagas una pequeña pausa. Que si es posible, hoy cierres tus ojos por unos segundos. Tomes un gran respiro. Inhales profundamente. Exhala. Ya estás aquí. Felicidades por eso. Ya estás aquí y aquí es donde puedes respirar porque aquí eres inmune al caos. Y todo lo demás, todo lo que está pasando, se queda afuera. Los problemas, las preocupaciones y hasta la apatía la vamos a sacar de esta nuestra cueva. Este es tu espacio seguro donde eres inmune al caos. Entonces me da muchísimo gusto tenerte por acá. Hay gente que llegó desde muy temprano. Gracias Beatriz, Claudia, Manilo, Fernando, Jonathan, Anaí. Qué gusto verlos. Diana, David, es maravilloso tenerlos a todos por acá. Cuéntame desde dónde te conectas. Frinet, bienvenidos todos por estar aquí. Y hoy les quiero compartir un tema que me ha estado dando vueltas y que he estado tratando de documentarme mucho acerca de eso y que en esta búsqueda de información me sorprendí de todo lo que está pasando, que esto no es algo nuevo y se trata justamente de la apatía. Y bueno, hoy quiero tocar este tema porque tiene que ver con nuestras emociones. Y aquí en la tribu hablamos de esos temas que a veces son difíciles de hablar allá afuera, pero quiero que tomes muchas notas, que si hay algo que te pueda servir para ti o para un ser querido, lo lleves a la práctica. No te quedes solamente con lo que podamos compartir aquí, con lo que podamos aprender juntos, sino que también lo lleves a la práctica, lo lleves a la acción y lo compartas con tus seres queridos. Y ya que estás aquí y ya hablo de compartir, te invito y te desafío a que invites al menos a 3 personas que sabes que este tema les puede interesar o a alguien que tú quieres que también se una a la tribu y que forme parte de nuestra tribu. Esta puede ser una prueba de que empiece a incursionar con nosotros y que poco a poco se vaya haciendo parte también de nuestra tribu de Inmune al Caos. Entonces, estás a tiempo, por favor, compártele a tus seres queridos o a las personas que crees que esto les pueda servir, al menos 3 personas, para que ya se conecten con nosotros. Porque creo que es más fácil caminar juntos. Y ya sabemos también que los líderes no nacen, se hacen por diseño. Y es precisamente a través de la tribu que podemos apoyarnos mutuamente para estar compartiendo estos conocimientos y además también inspirándonos de otros para también nosotros ser líderes que inspiran a otros. Y hoy puedes inspirar a alguien justamente invitándolo a que participe en este espacio de amigos y de tribu. Y por aquí hay unos que nos dicen, bueno, nos saludan de diferentes partes, estoy feliz de que estén aquí con nosotros, Edith, eh, Javier, Fernando, Claudia, Ariel, Alfredo, qué gusto tenerte por acá, Alfredo. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, quiero que me estén haciendo sus comentarios, sus preguntas, yo voy a estar al pendiente de eso, porque se trata de que estemos dialogando, aunque sea a través por el chat de este gran tema. Y te voy a empezar a compartir justamente lo que tengo por acá. Y hoy vamos a hablar de este gran tema que se llama la apatía. ¿Y qué es la apatía? Pues la apatía es este estado en el que a veces nos sentimos con una falta de interés en lo que estamos haciendo, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y es una falta de motivación o inclusive falta de entusiasmo.
Y yo no sé si te está pasando a ti, a mí me ha estado pasando en algunas áreas de mi vida en donde siento que como que no conecto con algo que estoy haciendo. Y precisamente por eso me interesé en este tema y quiero que hoy lo estemos viviendo juntos. Y otra de las maneras en la que se presenta la apatía es esta falta de concentración o esta dificultad por concentrarnos en alguna de las actividades que antes nos eran muy fácil concentrarnos. Entonces hoy te quiero preguntar, ¿sientes que te está costando trabajo concentrarte en lo que antes era muy fácil poner tu foco y tu atención? A mí me ha pasado y lo he estado escuchando mucho con las personas con las que he estado trabajando, con mis coaches, pero también podría ser que estés sintiendo esta falta de impulso, esta falta de motivación. Y tiene que ver con este estado de ánimo de querer hacer las cosas, pero de como que no poder levantarnos para hacerlas o de no poder arrancarlas. Y muchas veces le llamamos procrastinar o postergar, pero ahora tiene que ver también con nuestra energía baja para poder hacer eso que antes era muy fácil hacer. La otra pregunta es, ¿haces algunas cosas como en modo zombie? Es decir, las haces medio en piloto automático sin darte cuenta qué está pasando y con esta baja energía en donde tu cuerpo te pesa y no lo puedes mover, inclusive hasta con cierta falta de placer, de entusiasmo. Bueno, pues todo eso es algo que está pasando hoy, pero que muchos de mis coaches me han dicho y me han estado preguntando, ¿será que estoy en estado de depresión? Y yo también he estado cuestionándome esto, ¿será que esto es depresión? Y la respuesta es que no es precisamente depresión, porque cuando sientes depresión es como ya un grado en donde empiezas a tener algo de desesperación, te sientes sin alegría y sin rumbo. La depresión es un valle de malestar en donde no sabemos realmente qué es lo que queremos y hasta nos sentimos un poco tristes, agotados y sin valor. Y yo creo que muchos de nosotros estamos viviendo esta apatía sin ser realmente una depresión. Y la depresión ya entra en el rango de la salud mental, en donde pues tal vez necesitamos acudir a un especialista en salud mental para que nos ayude a manejar esta depresión. Y lo que he aprendido acerca de la depresión es que es una alteración en nuestros químicos del cerebro, no es algo de lo que debamos avergonzarnos, es un estigma y ya la cultura en todas partes del mundo nos ha hecho ver como si fuera una etiqueta que nos perjudique en nuestra imagen. Y sin embargo es algo de salud mental que debemos de empezar a conversar con cierta normalidad para poder atenderla. Y, y tal vez hoy no estás seguro de sentirte ahí, de sentirte en esta depresión, en esta falta de alegría. Y hoy quiero decirte lo que he estado descubriendo. Tu apatía puede ser algo que se llama languidez. Wow, ¿qué es esto? A lo mejor ya estás escuchando este término y a mí me sorprendió cuando lo escuché por primera vez, pero es un término que ya estaba acuñado hace algunos años y que en realidad está ahora haciéndose notar muchísimo más. Y la languidez es el vacío entre el bienestar y la depresión. Entonces quiero que te imagines que tenemos como un espectro en donde en un extremo está el bienestar y en otro extremo está la depresión. Y en el inter hay algo que nos hace sentir esto que se llama languidez. En la languidez no tienes síntomas de enfermedad mental, pero tampoco tienes salud mental. Entonces, hubo alguien que hizo una comparación que me encantó. Imagínate que estamos hablando del colesterol. Seguramente sabes que hay dos tipos de colesterol, el bueno y el malo. El hecho de que tengas bajo tu colesterol malo no significa que tengas alto tu colesterol bueno. Tienes que trabajar en los dos, en manejar muy bien bajo tu colesterol malo y alto tu colesterol bueno. Pero el hecho de que uno no lo tengas no significa que tengas el otro. Pues lo mismo pasa con esto. El hecho de que no tengas depresión no significa que estés bien, que sientas bienestar. Y lo que está en medio es este vacío que se llama languidez. Cuando padeces languidez, muchas veces no tienes síntomas que te hagan como ratificar que estás en la depresión.
pero no estás funcionando a todo vapor, no estás a toda máquina. Y eso es lo que nos hace como cuestionarnos a veces si realmente estoy en depresión o no. No te sientes totalmente productivo y no te sientes totalmente motivado y entusiasmado para hacer lo que normalmente hacías antes. Y esto es apatía. Es esa falta de energía para hacer las cosas y hasta un poco afectada tu productividad y tu calidad en el enfoque. Entonces, cuando yo empecé a revisar todo esto, que es lo que te quiero compartir, es que muchas veces no lo tenemos tan claro y no sabemos qué es lo que nos está pasando. Parece ser más común el poder identificar la depresión, pero lo que realmente es más común, sobre todo en estas épocas de pandemia, es esta languidez, en la que no podemos llegar al punto de decir, ok, ya estoy deprimido y me siento así, sino que estamos como en esta indefinición, y este término lo acuñó un científico que se llama Corey Keyes. Y Corey Keyes le llamó muchísimo la atención que las personas no estaban totalmente deprimidas, pero que tampoco prosperaban profundamente. Y entonces dedicó a hacer una investigación acerca de diferentes personas para ver si tenían probabilidades de estar llegando a la depresión. Y la verdad es que aunque la languidez no es depresión, sí tienes una tendencia de que cuando lo estás padeciendo y no lo atiendes, pudiera ser la antesala a la depresión. Entonces es muy importante que hoy identifiquemos esto de la languidez para que lo podamos atender. Y muchísimas gracias, Alfredo. De hecho, el término languidez surgió a flote recientemente gracias a Adam Grant. Adam Grant es una persona, es un psicólogo organizacional que yo sigo, soy fan de él. Lo sigo frecuentemente y de hecho he recomendado su libro su más reciente libro en varias ocasiones, que se llama Think Again o Piensa de Nuevo o repiensa esto. Y él recientemente publicó un artículo en el New York Times y se hizo prácticamente viral, en donde retomó el término de languidez y volvió a hablar de este tema. Gracias por compartirlo, Alfredo. Ahí lo tienen en la tribu, una liga donde pueden consultar este artículo. Y es muy interesante porque justamente voy a tomar una de las frases que dijo Adam Grant en este artículo. Languidez es la sensación de estancamiento y vacío. Se siente como si estuvieras atravesando tus días, mirando tu vida desde un parabrisas como empañado, como si todo estuviera un poco nublado o lleno de neblina y no te deja ver con claridad lo que tienes adelante. Y podría ser la emoción denominante de este año. Y prácticamente desde este año, más que el año pasado, y te voy a decir por qué. Es ver la vida como si hubiera una sequía, como si nos faltara algo. El que a veces los días pasan desapercibidos y no sé si has oído hablar del efecto marmota, del día de la marmota. Es que te levantas un día, vives tu vida, te levantas, desayunas, te conectas, haces una pausa para comer si tienes suerte, te vuelves a conectar, llega la noche, apagas tu computadora, te vas a dormir. Te levantas al día siguiente y otra vez repites el mismo día y el mismo patrón. Es como el fabuloso día de la marmota. Y entonces empiezas a perder emoción por esos días. Es un día tras otro vivirlo de la misma manera y se pierde el entusiasmo por vivirlo. Entonces es muy importante que detectemos cuando nos sentimos así, y es una emoción que está pasando recurrentemente en la pandemia, porque ya no tenemos tantos estímulos como los teníamos antes. ¿Qué es esto de estímulos? Pues imagínate en un día en el que salías de tu casa, te levantabas a toda prisa porque sabías que podías toparte con tráfico, te bañabas, te arreglabas, medio desayunabas y salías corriendo. Si eres mamá o papá, salías a dejar a los niños a la escuela, los niños te iban hablando de diferentes cosas en el camino, tú ibas manejando cuidándote del tráfico, dejabas a los niños, veías a alguno de sus profesores, te dirigías otra vez al tráfico, llegabas a tu oficina, saludabas a alguien más, había sol o estaba nublado, empezabas tu trabajo, te ibas por un café y te topabas con alguien más y charlabas unos minutos, regresabas a tu lugar, trabajabas, hablabas por teléfono, ibas a comer, había demasiados estímulos a tu alrededor. Y con la pandemia esos estímulos decayeron. Y eso significa que nuestro cerebro no tiene esos estímulos de manera natural
porque estamos repitiendo los días en las mismas 4 paredes y frente a nuestro computador. Y eso hace que justamente esta falta de estímulos nos hace sentir que repetimos día con día y nos empezamos a aburrir. Por eso algunas personas también le llaman bore out. Bore de aburrimiento, de boredom. Out es como estar exageradamente aburridos. Y se repiten los días y cada vez hay menos estímulos. Ahora, Diana nos pregunta por aquí, ¿es contagioso? Sí, es contagioso. De hecho, hay algo que también se llama languidez colectivo, porque lo estoy sintiendo yo y lo siente la otra persona con la que vive conmigo, y entonces también esa otra persona está repitiendo sus días y yo estoy repitiendo mis días con esa otra persona que está repitiendo sus días. Y entonces empieza a contagiarse y empieza a hacer lo que también se llama languidez colectiva. Entonces es muy importante identificar que mucho de esto que sentimos es una causa, es una consecuencia del encierro. El encierro nos está cobrando factura en nuestros niveles emocionales. Se está desequilibrando un poco estos efectos porque es un poco más de lo normal por este encierro. Podrías tener languidez en otros ambientes, en donde a lo mejor tienes un trabajo que no te estimula y que pudieras haber sufrido anticipadamente antes de la pandemia la languidez. Pero ahora se está acentuando justamente por la situación de encierro. Las mismas 4 paredes, las mismas actividades y las mismas personas dentro de las 4 paredes. Entonces, esto es algo que nos está afectando a todos. ¿Y por qué es importante esto? Y nos pregunta aquí Tere, síndrome de burnout. Es una combinación. El síndrome de burnout es cuando estás agotado. Y el síndrome de bore-out es cuando ya estás aburrido. Y ambos se combinan. La falta de estímulo y lo repetitivo de nuestras actividades o de las demandas que tenemos nos pueden agotar al punto de llegar a fatiga extrema, que es burnout. Pero se combina con nuestro estado emocional en donde estamos aburriéndonos de repetir el mismo patrón todos los días. Entonces uno puede llevar al otro. Si tienes fatiga extrema o burnout, pudieras empezar a sentir este agotamiento extremo que te lleva a también sentir este vacío y este aburrimiento, que es el burnout. Y el exceso de aburrimiento te puede llevar entonces también al sentirte fácilmente agotado, porque como no puedes enfocarte o concentrarte, un trabajo te cuesta el doble o el triple poderlo llevar a cabo. Te tardas 3 horas en poder enfocarte y concentrarte y en algo que hacías en unos cuantos minutos y podías resolver. Entonces, si te fijas, la pandemia nos está afectando en ambos sentidos y sí es una combinación y uno puede llevarnos al otro. Entonces, es importante que hablemos de esto. Déjame irme un paso para atrás. ¿Por qué se dice que es el estado emocional del 2021 y no desde el 2020? Déjame decirte por lo menos lo que me pasó a mí y que es posible que te haya pasado a ti. Al principio de la pandemia, muchos de nosotros vivimos cierta ansiedad. La ansiedad es este sentimiento de incertidumbre por el futuro y que no tenemos control sobre él. Y como no tenemos control sobre él, nos empieza a generar estrés y ansiedad. Pero lo que pasa muchas veces con la ansiedad es que hay 2 tipos de reacciones comunes frente a la ansiedad. Uno es el sobreactuar y el otro es subactuar. ¿Qué pasa en estos dos? Voy a empezar por subactuar. Hay veces que nos da tanta ansiedad que sobre lo que no podemos controlar, que no podemos predecir este futuro, esta angustia y esta ansiedad, lo que hace es que nos dé tanto miedo que nos paralice, que es una reacción natural en todas las personas. Podríamos llegar a paralizarnos por el temor al futuro que no podemos controlar. Y entonces me escondo. Y mucha gente, cuando tiene ansiedad, lo que hace es meterse en la cama y no poder salir de la cama por este temor y este nerviosismo exacerbado que pueden tener. Pero hay otras personas que tenemos la tendencia a sobreactuar. Y déjame ponerte el ejemplo más claro. Espero que recuerdes que al principio de la pandemia, la mayoría de las personas se fueron a los supermercados a abastecerse de papel del baño. Esa fue una reacción prácticamente instintiva de sobreactuar ante la ansiedad.
Si tú te preguntas, si tú fuiste de esas personas y te preguntas, ¿por qué estoy comprando papel del baño? ¿Cuál es la lógica de comprar papel del baño? Tal vez no encuentres una respuesta. Yo, por ejemplo, no encontré una respuesta. Y déjame compartirte que cuando se anunciaba que a lo mejor nos íbamos a encerrar, fui al supermercado a abastecerme de lo que siempre compraba y de repente vi carritos y mucha gente llenando sus carritos de papel del baño. Y de pronto tuve el impulso de hacer exactamente lo mismo. Pero de repente me frené y dije, no sé para qué quiero más papel del baño. Prefiero comida. Pero esto fue de alguna manera un instinto de muchas personas de al ver a otros abasteciéndose de papel del baño, nos contagiamos y todos sobreactuamos en la compra de papel del baño. Este es un claro ejemplo de una reacción instintiva ante la ansiedad. Y otra de las cosas que a muchos nos pasó es que nos pusimos a hacer demasiadas cosas para mantenernos ocupados, para tener esta falsa sensación de tener algo bajo nuestro control. Entonces yo limpiaba mi casa como 30 veces y al mismo tiempo trataba de hacer algo del trabajo y al mismo tiempo conectar con la familia y conectar con la gente que no podía ver y estaba realmente sobreactuando. Y mi sensación fue que si no hacía algo, si no me mantenía ocupada, me iba a entrar el estrés de manera grave. Entonces prefería mantener mi mente y mi cuerpo ocupado. Entonces eso es lo que pasó al principio de la pandemia. Pero con el tiempo, y eso fue en 2020, con el tiempo esto empezó a descender porque nos empezamos a agotar, empezó a llegar la fatiga y empezamos a darnos cuenta que esta eterna incertidumbre nos estaba empezando a confirmar un falso sentido de pérdida de control. Entonces, al tener este sentido de no poder controlar las cosas, empezamos entonces a sentir este aburrimiento por estar repitiendo las acciones que estábamos sobreactuando y entonces es cuando empieza a llegar lo que se llama languidez. Entonces, por eso se dice que este estado emocional, que realmente es un estado emocional, es más predominante en este año que en el año pasado. Muchas de las personas lo que hicimos al inicio de la pandemia fue sobreactuar, sobrefuncionar, y la mayoría ya estamos ahorita en esta eterna incertidumbre de cuándo se terminará y con esta sensación de aburrimiento. Empieza a caer la monotonía y dejamos de hacer cosas que estábamos haciendo ya por cansancio y preguntándonos constantemente, ¿cuándo va a llegar el fin de esto? ¿Cuándo va a parar y cuándo voy a poder empezar a tener esos estímulos que perdí sin tenerlo conscientemente claro? Porque la verdad es que no teníamos claro la falta de estímulos. Entonces, alguna de las cosas que tenemos que hacer es cómo recuperar estos estímulos, cómo recuperar parte de eso que nos saca de la monotonía, de la apatía, de sentir la falta de entusiasmo. Y la verdad es que es complicado porque después de la ansiedad, las sensaciones que hemos vivido es estas pérdidas constantes, desde la pérdida de libertad, la pérdida de control, la pérdida inclusive de trabajo, la pérdida de contacto social y a veces hasta las pérdidas más serias, como pérdidas de seres queridos. Entonces, lo más importante el día de hoy es que hay muchos terapeutas y psicólogos que han dicho que uno de los primeros pasos para poder enfrentar situaciones como esta es ponerle nombre a las cosas. Déjame decirte que para mí sí fue reconfortante saber que lo que estaba sintiendo no era como algo que no sentía nadie más. Porque recuerda que tribu somos y en tribu vamos. Y es muy importante también tener la sensación de que no estás solo en algo que te está sucediendo, que es algo más común de lo que nos imaginamos y por eso es importante no solamente ponerle un nombre, sino compartirlo con los demás. Tengo uno de mis coaches, por ejemplo, cuando empezamos su proceso, empezamos a hablar de eso, de esta sensación de que él creía estar en depresión. Y cuando conversamos acerca de la languidez, me hubiera encantado que hubieras visto su rostro. Le cambió la cara. Y no es que se pusiera a brincar de la emoción porque está padeciendo languidez, sino porque ya le encontró un nombre a esta sensación sin necesidad de decir estoy deprimido, porque no cuadraban muchas cosas de lo que se califica como depresión. Entonces, es importante que empieces a reflexionar si estás ahí para que tomemos medidas y actuemos hacia adelante. Entonces, si quieres preguntarme algo, sigo pendiente del chat
Y ahora te quiero empezar a compartir cuál es la manera de resolver esta apatía y esta languidez. El término terapéutico se llama florecimiento. Y te voy a compartir un modelo que se llama el modelo PERMA. Y PERMA pues, es por sus siglas en inglés, pero el florecimiento es la cima del bienestar. Es donde se siente fuerte el sentido de vida, confianza, valor hacia los demás, el que lo que estás haciendo te entusiasma, te llena de gozo y entonces te inyecta muchísimo impulso y mucha motivación. Ese es el florecimiento. Es como este extremo de lo que quisiéramos conseguir. Y para poder estar ahí, vamos a desmenuzar un poco este modelo PERMA. Déjame decirte qué significa cada una de las letras. La P viene de Positive Emotions en inglés, que significa sentir felicidad, tener emociones positivas todo el tiempo. Y la pandemia nos forzó a vivir esas pérdidas que nos empezó a hacer, a generar esta disminución de emociones positivas. Entonces, por mucho optimismo que querías tener, podrías enfrentarte a de, bueno, siento pérdida de libertad, siento pérdida de control, siento pérdida de entusiasmo y empezamos a disminuir nuestras emociones positivas. Entonces, el florecimiento es cuando sí estamos viviendo emociones positivas y de ahí viene la P. La siguiente letra, que es la E, viene de engagement en inglés, que significa estar completamente como enganchado, como comprometido en algo que estás haciendo. Es cuando sientes que puedes hacer actividades y estar totalmente absorto. Es lo que se conoce como flow. Estás tan absorto y tan comprometido y tan enganchado con una actividad que se te pierde el mundo alrededor. Y seguramente te ha pasado eso, que de repente estás haciendo algo y el tiempo pasa volando. A eso se refiere la E de engagement o flow. Hay corredores que les encanta correr precisamente porque mientras están corriendo empiezan a entrar en un estado como de meditación, en donde van pensando en algo, pero solamente en una cosa. Los nadadores también tienen esta sensación, pero también tú cuando a veces estás trabajando y estás entusiasmado por lo que estás haciendo, te clavas y puedes eliminar las distracciones. Esa es la E de engagement. La R significa relationships, nuestras relaciones. El sentirte conectado con los demás es lo que te ayuda a sentir esta red de apoyo. Tribu somos y en tribu vamos. Y eso nos empieza a ayudar a sentirnos como respaldados en la vida, a conectar con la gente. Acuérdate que somos seres humanos y los seres humanos estamos creados para las conexiones sociales. Nos gusta estar en tribu, nos gusta pertenecer a un club, a un círculo social y nuestro círculo social ahora con la pandemia se redujo notablemente. Muchos porque solamente tenemos algunas personas en casa y obviamente la distancia social nos ha hecho tener solo a través de medios digitales contacto con los seres queridos. Pero como nos cansamos de los medios digitales, pues también empezamos a disminuir nuestro contacto a través de los medios virtuales. Y entonces empezamos a reducir nuestros círculos sociales. Entonces, eso es otra de las cosas que ha afectado también y que ha provocado esta sensación de vacío y languidez. Entonces, cuando estamos conectados con nuestro círculo social, con nuestros amigos, con nuestra tribu, con nuestros colaboradores y compañeros de trabajo, con nuestros seres queridos, eso nos ayuda a sentir este florecimiento. Entonces, de alguna manera tenemos que trabajar en recuperar esos contactos y esas relaciones. Y eso nos puede ayudar a florecer. Ahora, la M viene de la palabra meaning. ¿Qué tanto propósito tienes hoy en la vida? Y eso también se ha disminuido con la pandemia y por eso nos genera esta sensación de languidez. El hecho de estar repitiendo los días y uno tras otro, nos hace perder de vista y perder claridad de nuestro propósito de vida. Y entonces nos levantamos y hacemos lo mismo del día anterior, pero dejamos de ponerle intención a nuestros días, dejamos de fortalecer ese propósito porque también perdimos viajes, perdimos ese contacto social, perdimos entusiasmo por nuestras fiestas, por el entretenimiento que dejamos de tener, la libertad y el no sentir tan vivo y tan conectado nuestro sentido o nuestro propósito en la vida. Y eso lo tenemos que adaptar, tenemos que ajustar de alguna manera esta nueva conexión
con nuestro significado de vida, con nuestro propósito, con meaning. La siguiente letra es la A, y la A viene de accomplishment, del logro. Precisamente como repetimos día tras día, empezamos a decir, no sé si estoy logrando algo, y empezamos a cuestionarnos. Y pasa el lunes y no sabemos si logramos algo, y pasa el martes y no sabemos si logramos algo. Entonces, el perder esta sensación de estar avanzando y logrando es lo que nos ha hecho perder esta sensación de florecimiento. Cuando sentimos que estamos logrando cosas, cuando sentimos que estamos avanzando en la vida y que tenemos esas victorias, es cuando sentimos florecimiento. Y finalmente este modelo PERMA, recientemente le agregaron la letra B de vitalidad y energía. Si te has fijado, cuando estás en un estado de florecimiento, de entusiasmo, de motivación, generalmente tu energía está alta, tu vitalidad, tu gozo por la vida, tu entusiasmo, la chispa que le pones a las cosas que haces, te hace sentir esta vitalidad. Entonces es muy importante que ahora recuperemos este florecimiento, esta sensación de bienestar, para que podamos aplicar este modelo y sentir que estamos viviendo realmente con bienestar, con salud mental y floreciendo todos los días. Entonces es importante que lo reconozcamos. Y quiero ponerte esta gráfica en donde en un extremo está el florecimiento, y florecimiento significa casi todos los días o todos los días tengo alguna de los beneficios que me da el sentir bienestar. Y ahorita te digo cuáles son algunos de los temas que te dan bienestar. Pero también que puedo tener 6 de 11 funciones que son saludables o positivas. Y la languidez es cuando nunca siento alguna de las características de bienestar, o casi nunca, o de vez en cuando estoy sintiendo algunas de ellas. Y en el tema de cuáles son esas sensaciones de bienestar, uno de ellos es la autoaceptación. Es decir, estoy aceptando lo que está sucediendo, me acepto a mí mismo, me quiero, me cuido. La otra sensación de bienestar tiene que ver con esto de pertenecer a un grupo y es relacionarnos positivamente con los otros. No sé si te ha pasado, pero sí sé que en algunos casos ya ha pasado que de repente ya te peleas porque sí con la gente con la que estás conviviendo dentro de las mismas 4 paredes. Entonces ya no estás relacionándote de manera positiva. Hay cosas que te molestan más de la cuenta y eso te está afectando. También otro de los elementos del bienestar es tu crecimiento personal, pero también tu crecimiento colectivo. El crecimiento nos da la sensación de progreso y recuerda que el progreso es este ingrediente clave para la felicidad, por lo tanto para el bienestar. El otro elemento de bienestar es el sentido de propósito. Y finalmente el otro es autonomía, el sentir que tenemos cosas bajo nuestro control. Y por aquí Eugenia nos dice, ¿nos podrías poner lo que es en cada letra en inglés, por favor? Me imagino que te refieres a PERMA, Eugenia, y si te refieres a PERMA, P es de positivismo, es decir, de emociones positivas. La E viene de engagement, que significa el poder sumergirte en una actividad y estar en estado de flow. La R significa relaciones, la M significa meaning, significado, la A viene de accomplishment, de logro, y la B viene de vitalidad, de energía. Y entonces en esto de florecimiento tenemos que incorporar al menos 3 de las características que nos dan bienestar, como sensación de crecimiento, de tener propósito, de tener autonomía, de aceptarnos y de relacionarnos muy bien. Pero las otras características que tienen que ver con nuestras funciones positivas es cómo podemos operar con los demás, cómo podemos actuar en la vida. Y entonces cuando vivimos languidez es cuando casi nunca tenemos alguna sensación de bienestar que ya te mencioné, o de casi nunca tenemos estas funciones positivas que nos llevan a sentir que sirve de algo lo que estamos haciendo. Entonces, es importante que identifiquemos cómo podemos movernos de casi nunca o de nunca a casi todos los días tengo al menos esas sensaciones. Y va a quedar la presentación, Víctor Hugo, para que la puedan tener más adelante en la repetición.
Entonces vamos a entrar en este modelo PERMA. La primera es crea emociones positivas. Y esto va a ser como nuestra receta para poder empezar a florecer cada vez más. La primera recomendación es que pongas una intención y define la emoción que quieres sentir. Y aquí vamos a tener que poner de nuestra parte. No es dejar que pasen los días uno tras otro. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en ponerle intención a nuestros días, intención a nuestras acciones. ¿Cómo te quieres sentir? Por ejemplo, el día de hoy estás aquí acompañándome. ¿Cuál es tu intención? ¿Tu intención es aprender? ¿Tu intención es compartir con la tribu? ¿Tu intención es sentir esta conexión que a veces hemos perdido? Define la intención y además la emoción que quieres sentir con esa intención. Hazlo de manera consciente, llévalo a la práctica y esto te va a ayudar a empezar a sentir estas emociones positivas cada vez más. Tú puedes generar tus emociones. Cuando le pones intención, puedes generar estas emociones. Y entonces una de las emociones que te quiero pedir que pongas en esa intención es, ¿cómo puedo conseguir más alegría el día de hoy? Busca espacios de alegría, pero también busca espacios de gratitud. En la medida que busquemos estos espacios de gratitud, vamos a poder reconocer que también tenemos cosas buenas en las cuales podemos poner atención en lugar de poner atención en el vacío o en la sensación de vacío. Pero también va a ser importante que busques espacios de diversión. Trata de buscar cosas que te provoquen la risa, bailar, por ejemplo, a utilizar tiempo y espacios de tiempo para tus hobbies, buscar entretenimiento y distracciones energizantes o que te llenen de placer. Y aunque tal vez hemos dicho en algunas ocasiones que no sea bueno quedarte con el Netflix y clavado por horas, te recomiendo que en Netflix busques cosas que te puedan estimular. Entonces yo hubo una época en que decía, ya no quiero leer los libros que normalmente leo, quiero leer algo de entretenimiento. Y esa es una pista de que yo ya estaba entrando en languidez, en repetir mis días constantemente. Y entonces dejé de leer, pero lo que pude haber hecho como remedio y que estoy haciendo ahora es leer cosas de entretenimiento, no tanto cosas de aprendizaje. Y entonces ya encontré que eso fue un buen remedio para regresar a mis lecturas de aprendizaje. Pero lo mismo te puede pasar con Netflix. Busca películas que te hagan sentir totalmente relajado, pero que sí te generen interés. Y entonces invierte cierto tiempo en esas cosas para que te ayude a aceptarte y estar en este modo de generar emociones positivas. Busca esparcimiento, busca diversión. La siguiente es que entremos en el modo, en la E, en el de poder engancharnos con las actividades, en el poder sumergirnos en algo. Y el antídoto de la languidez, como dice Adam Grant, es el flow, es el estado de fluir, es la sensación de estar en tu zona, como cuando nadas o corres. Es donde el tiempo y el lugar se desvanecen. El tiempo vuela porque estás haciendo algo totalmente sumergido. Y entonces puedes estar absorto en la actividad y en este caso puede ser una buena película. Cuando estás metido en una buena película, lo que te sugiero es que elimines los distractores. Una de las cosas que me llegó a pasar es que ponía una película en la tele, en Netflix, pero tenía mi celular al lado y de repente veía redes sociales y de repente veía la película y de repente contestaba un mensaje de WhatsApp y de repente veía la película. Esas distracciones no me dejaban estar ni en un lado ni en otro. Y entonces lo que empecé a hacer es disfrutar una película apagando mi celular y enfocándome en la película y el tiempo se iba volando. Eso te ayuda a entrar a estados de flujo, aunque sea una actividad de entretenimiento. El poder empezar a revivir esto en donde mantienes tu felicidad o tu placer de estar inmerso en el presente, en la película, en el libro que quieres leer, y te va a ayudar a mantener tus rutinas diarias. Por ejemplo, tu ejercicio. Esto de correr o de hacer tu yoga, por ejemplo, que te ayuda a meterte realmente en esa actividad, te va a ayudar a practicar los estados de flow, que es el gran antídoto para eliminar esa sensación. Si te fijas, el hacer ejercicio como todos los días nos lleva a falta de motivación y por eso muchas personas han dejado de practicar el ejercicio, que es vital ahora para nuestro sistema inmunológico, porque estamos aburridos de hacer lo mismo. Entonces, ponle un poco de variedad, pero métete y sumérgete en esa rutina de ejercicio para que puedas llevarla a cabo. La siguiente es
La E es algo que se adapta a tus habilidades. Ha habido una sobreexigencia en este tiempo de pandemia, en donde tienes que lograr muchísimas actividades y muchísimos objetivos. Y lo que te quiero sugerir por ahora es que seas un tanto compasivo contigo. Y entonces elige actividades que te permitan entrar a ese modo flow, en ese modo de fluir, pero que se adapten a tus habilidades y que no sea tan aburrido, que lo hagas tan fácil o no te den ganas de hacerlo, pero ni imposible hoy para ti. Y cuando digo ni imposible hoy para ti, es que puede ser que te estés sobreexigiendo y por eso te estés desmotivando. Entonces es importante reconocer que el desarrollo humano es un terreno fértil, justo al límite de tus habilidades, en donde puedas estirar la liga, es decir, puedas estirar esa habilidad en donde puedas aprender un poco más y entusiasmarte por aprender un poco más, pero que no te desmotive al grado de ni siquiera querer empezar. Entonces, si vas a hacer una rutina de ejercicio, en lugar de irte al extremo y querer correr de la noche a la mañana un maratón, empieza a caminar y después incrementa la velocidad en caminar y después incrementa el recorrido y al rato ya vas a estar entrenando y entrando en modo flow. No te abrumes llenándote de actividades o de metas que no vas a alcanzar, que ni siquiera vas a querer empezar. Empieza de acuerdo a tus habilidades al día de hoy y empieza a estudiar de poco a poco. Ahora voy a entrar en la R de relaciones. Cultiva tus relaciones importantes. Nutre con compasión y con gratitud. Empieza a ver cómo puedes eliminar de tu vida el desprecio. Y déjame decirte qué significa esto de desprecio. Es dar por sentadas tus relaciones e inclusive obviarlas. Es como evitar algunas relaciones en lugar de nutrirlas. Empieza a nutrir constructivamente las relaciones que sean mutuamente beneficiosas. Hemos estado hablando mucho de que hay relaciones tóxicas o de que hay gente que nos llena de toxicidad a nuestro alrededor. Y hoy tienes que blindar tu paz, pero también tienes que nutrir tus relaciones. Entonces es muy importante que te rodees de una tribu que te enriquezca, que te aporte, pero tú también aporta a esa relación. Y eso te va a llenar otra vez de este entusiasmo. Cultivar compasión y gratitud hacia las personas te va a ayudar a nutrir esas relaciones. Entonces es muy fácil desarrollar resentimiento con el tiempo. Déjame decirte los ejemplos. Se hizo unos estudios que los altos índices de divorcio o la causa número 1 de divorcio es cuando damos por sentada a nuestra pareja, cuando no le ponemos atención porque está ahí, en lugar de nutrirla y nutrirla. Y eso lo que hace va incrementando el resentimiento con el tiempo. Y ya cuando te das cuenta estás totalmente desconectado y resentido, y ya cuando quieres echar marcha atrás y volver a recuperar la relación o nutrirla, ya es muy difícil poder recuperarla. Entonces empieza a hacerlo. Define quiénes son esas relaciones importantes y nútrelas y busquen una manera de nutrirse de manera beneficiosa en ambos sentidos. La siguiente es conecta con tu propósito. Dale un nuevo significado a la vida si es que perdiste de alguna manera el significado de la vida. Y aquí otra vez recuperemos el mensaje de Viktor Frankl, darle sentido a la vida, el hombre con sentido. Es tu opción, es tu elección. Lo que nos enseñó Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido es que te pueden quitar todo menos tu conexión y tu sentido de vida. Y eso lo defines tú. Entonces te invito a que te comprometas a definir el significado de la vida. Tienes que reconocer y tener una gran noción el día de hoy que es tu elección. Nadie te va a poder robar eso. Tu elección de lo que quieres para ti, de lo que quieres hacer y cultivar nuestra fuerza de voluntad con firmeza de carácter. Cuando sientas que estás desfalleciendo, ponle más intención y conecta con ese propósito de vida. Enfócate en lo que deseas lograr y hazlo. Llévalo a eso porque con eso nos vamos a estar moviendo a la siguiente letra del modelo PERMA, que se encuentra tus pequeños logros. Celebra tus victorias. Hoy va a ser muy difícil decir que vas a llegar a la punta del Everest, pero celebra los pasos que estás dando hacia ese propósito, para sentir que estamos progresando. Dale más sentido de control a tu vida, de competencia inclusive, y también sentirnos emocionados por algo en el futuro.
porque si estás dando pasos, te va a ayudar a sentir que tienes esas cosas bajo tu control, que estás incrementando tu nivel de competencia, que estás aprendiendo a desafiar a esta apatía y que te estás moviendo hacia adelante. Haz una lista de estas victorias y celébralas con tus seres queridos. Haz fiestas. Al principio, si quieres, finge un poco, pero ponle más pimienta a la vida a través de esta celebración de tus pequeñas victorias. Y bueno, aquí nos dice Ámbar que si se va a quedar grabado, sí se va a quedar grabado y lo vas a poder repetir y compartir. Y te invito a que lo compartas. Y que después de que lo compartas, lo celebres como un gran logro y eso te va a ayudar a nutrir alguna de tus relaciones. Entonces, acuérdate que uno de los grandes ingredientes de la felicidad, por lo tanto, del florecimiento, es la celebración y reconocimiento de nuestros logros. Entonces, va a ser muy importante que no te vayas por grandes victorias o por lo que no pudiste hacer porque te frenó la pandemia, si esos pequeños logros y que reconozcas esto. Algo que me ha pasado con algunos de mis coaches que son altos ejecutivos es que estaban con unas metas que hoy han sido un poco retadoras a alcanzar. Pero en la medida que han aprendido a celebrar los pequeños logros y aparte compartirlos con sus colaboradores, se llenan otra vez de entusiasmo y pueden ayudar a su gente a inspirarlos para seguir celebrando y reconociendo que aunque no han logrado los logros que se habían propuesto antes de la pandemia, han logrado vencer obstáculos nuevos que no se imaginaban. Entonces es importante que también lo compartas con la gente para que los impulses en esto. Y bueno, la B, como decíamos, es de vitalidad. Va a ser importante que incrementes tu vitalidad y por eso es crucial que hoy más que nunca cuides tu energía. Para eso va a ser muy importante, obviamente, que cuides tu sistema inmunológico, que hagas actividades, que te muevas, porque no nos estamos moviendo tanto como antes, que tú generes estímulos. ¿Qué te puede estimular? Si es necesario, prende luces nuevas en tu casa, redecora, compra plantas, compra flores, llénate de entusiasmo, haz ejercicio, implementa movimiento y rutinas que empiecen a generar los estímulos que nos perdimos. Haz planes, cuida tu sueño, hidrátate bien, evita en la medida de lo posible toxinas como el alcohol, el tabaco, porque tú también decides hoy lo que te puede costar en tu salud del futuro. No te quedes con solamente decir, me voy a consentir en esto por ahora. Ve que algo que puedes hacer hoy en cuestión de tu energía va a ser muy importante para poder salir de esta sensación de vacío. Implementa rutinas desafiantes alrededor de, hoy voy a hacer una rutina de yoga, pero mañana voy a salir a caminar, pero luego voy a poner un video de baile y voy a bailar y voy a poder invitar a mi familia, porque todo esto te puede ayudar a implementar también un bienestar psicológico, porque genera endorfinas, oxitocina, dopamina que te ayudan con tu salud mental. Acuérdate que va a ser muy importante que sigas avanzando en eso porque la energía es lo que te va a dar este motor de salir de esta apatía que queremos vencer hoy todos los días. Entonces, diseña tus prácticas y empieza a experimentar. Va a ser vital que experimentes con algunas de estas recomendaciones para llegar al florecimiento. Recuerda que el florecimiento no es estar todos los días 100% felices y con todos los ingredientes del bienestar. Se trata de tener de manera consistente de 2 a 3 sensaciones de bienestar, de autoaceptarte, de poder relacionarte positivamente con los demás, de tener esta sensación de autonomía y de libertad de elección y poder seguir creciendo y progresando. Son ingredientes de ese bienestar y son ingredientes que podemos tener si nosotros ponemos intención y nos apoyamos a través de este modelo. Y te quiero hacer unas sugerencias en este diseño de tus prácticas. Empieza a experimentar con cosas muy novedosas. Por ejemplo, te quiero invitar a que hagas juegos de historia. ¿A qué se llama esto? Y esto lo recomendaron algunos terapeutas y cuando lo leí me pareció sorprendente. Quiero que te regreses a tu infancia y que dibujes, no que hagas solamente una lista, que dibujes aquellas actividades que amabas hacer cuando eras niña o cuando eras niño. Y ya que hayas dibujado esas actividades, si te fijas, puede ser que la misma actividad de dibujo te lleve a un estado de flow. Quiero que elimines distracciones, que las saques de tu entorno,
que te sientes a dibujar, que empieces a dibujar como si fueras a hacer una historieta de todas aquellas cosas que te gustaba hacer cuando eras niña o cuando eras niño. Y después de que hagas esta historieta, quiero que selecciones una. Quiero que selecciones una de estas actividades y que esa actividad la traigas al presente y que la empieces a hacer. Y te voy a poner el ejemplo de una abuelita que utilizó esta historieta de jugar. Descubrió que a ella de niña le gustaba pintar rocas de río, que son generalmente más lisas. Y entonces empezó a reunirse con sus amigas a través de medios virtuales y decidían qué día, en qué tarde, lo que podían hacer era pintar rocas juntas y mostrarse las rocas a través del medio virtual. Y entonces lo que hizo no solamente fue construir la historieta como si fuera un cómic de dibujos de las actividades de lo que le gustaba hacer como niña, sino que también empezó a tener reuniones con sus amigas en donde se ponían a pintar nuevamente rocas y recuperó algo del pasado y lo trajo al presente. Quiero que tomes este ejemplo o este ejercicio y que experimentes. Trata de hacer algo. Y puede ser que me digas, es que yo jugaba en la calle con mis amigos. Bueno, ¿qué de eso puedes hacer aún hoy? ¿Cómo lo puedes traer al presente? ¿Cómo la sensación, la intención, la emoción la puedes traer al presente y que empieces a experimentar? Otra de las prácticas que te puedo sugerir es un ejercicio de visualización. Y este ejercicio de visualización, al principio cuando lo mencionamos, parece un poco drástico, porque se trata de visualizarte en tu lecho de muerte. Y no ya muerto, en tu lecho de muerte. Y en donde empiezas a visualizar y recordar todos los momentos significativos de tu vida. Estos momentos significativos de tu vida te van a ayudar a traer, imagínate que hoy, que llegas a los 100 años a tu lecho de muerte. Entonces todavía te faltan años por recorrer. Y quiero que dibujes los momentos significativos que creaste de aquí a los 100 años, para que entonces ahora los empieces a vivir de realidades. Es decir, yo, por ejemplo, recientemente conversé con mi esposo que siempre digo como entre broma y en serio que me gustaría tener una casita en el campo rodeada de árboles, porque amo los árboles. Y entonces lo que empecé a conversar con él es como me visualizo en un futuro ahí y tal vez en mi lecho de muerte, en esa cabañita rodeada de árboles, ¿qué tendría que haber pasado antes para que yo llegue a la cabaña? Y que empieces a construir esos momentos significativos. Yo me imagino frente a una chimenea calientita, conversando con mi esposo. ¿Por qué no tengo esa conversación linda con mi esposo el día de hoy y crear ese momento significativo? Se trata de hacer esos planes que pudiera llegar a tener en esos recuerdos que pudiera llegar a tener en mi lecho de muerte, pero generar los planes hoy para vivir esos momentos significativos desde ya y empezar a planear cómo tenerlos. Entonces, una práctica muy linda que se llama el ejercicio de visualización en el lecho de muerte para construir momentos significativos. Entonces, dibuja esos momentos significativos que te gustaría recordar en tu lecho de muerte y empieza a construir cómo vivirlos. La siguiente es busca 3 personas cercanas. Y esta es elemental y facilísima de hacer desde ya. Es pedirles retroalimentación. Preguntarles, fíjate bien lo que les vas a preguntar. 3 fortalezas y cualidades que ven en ti. Lo que necesitamos hoy para salir de la apatía, de la desmotivación, de la languidez, es tener este reconocimiento de lo que tenemos hoy. Reconocer nuestras cualidades, nuestras virtudes y nuestros talentos, hasta nuestras fortalezas. Y es muy fácil que nosotros lo perdamos de vista. Entonces te pido que te acerques a 3 personas que quieres mucho y a quienes tienes cerca, les tienes confianza, que te den retroalimentación y que te hagan ver lo que tú hoy no puedes ver. Que te hagan ver al menos 3 cualidades, 3 fortalezas que tienes hoy, pero también que te den casos, ejemplos básicos, detalles de esos ejemplos, porque va a ser más fácil que te los creas cuando esas personas a las que tú quieres y en las que confías te hagan ver esos puntos ciegos con evidencia, en donde te digan, aquí está. Y se trata de que tú también les regreses
con esas cualidades. Se trata de esparcir amor. Cuando conectamos con los otros va a ser mucho más fácil que podamos empezar a restablecer este vínculo en nuestras relaciones, nutrirnos unos a los otros y poder empezar a vivir más esa cercanía con nuestros seres queridos y volver a conectar con el corazón. Y finalmente hay otra visualización que se llama el tour del universo. Y quiero que en esta visualización, cuando cierres tus ojos, te imagines que estás en la creación del universo y que te vayas a las galaxias y que de las galaxias se crea la Tierra y que de la Tierra empieza a ver sus habitantes, la naturaleza, los animales hasta el momento en que tú fuiste creado. Esta visualización y este tour por el universo te hace reconocer que estamos vivos y que vale la pena definir un sentido de vida y conectar con un propósito. Entonces, te invito a llevar estas prácticas para poder salir juntos de esta sensación de apatía. Yo ya las empecé a poner en práctica porque yo estaba ahí, me sentí rotundamente ahí. Cuando empecé a estudiar acerca de esto, me di cuenta que le ponía palomita a muchas de las sensaciones. Lo mismo le pasó a Adam Grant. En este artículo del New York Times que nos compartió Alfredo, también estaba ahí puesto el hecho de que dijo, empecé a conversar con mis amigos y resulta ser que todos nos sentíamos igual. Lo más importante de ahora es que recuperes un poco del sentido de control que hemos perdido y lo puedes recuperar primero poniéndole nombre a esta sensación, a este estado emocional. No es parte de nuestra salud mental y el hecho de que lo vivamos tiene que ver con nuestras emociones y tenemos que empezar a hablar más de esto. No estás solo, no estás sola. Somos parte de una tribu y estamos viviendo esto. Entonces te invito a llevar esto y te pongo aquí un breve resumen de lo que puedes empezar a hacer. Celebra tus pequeños logros. Conecta con las personas que le dan sentido a tu vida y que te ayudan a nutrirte mutuamente. Disfruta de pequeñas cosas. Dedícate a tener estas experiencias, este diseño de actividades que te ayuden a reconectar con el entusiasmo. Cuida los consumos de información, porque a veces consumimos demasiada información negativa que en lugar de ayudarnos nos está afectando. Replantea lo que puedes hacer y rescata cosas del pasado, de tu niñez, y rescata cosas de estos momentos significativos que quieres tener y enfócate en lo que está bajo tu control. Va a ser muy importante que lo hagas para empezar a salir de este estado de apatía. Y te quiero dejar con esto que es muy importante, porque esta situación de pandemia nos ha condicionado, pero no nos ha determinado. Y me encantó cuando oí a esta terapeuta que se llama Paola Vargas, que dijo, no es una sentencia de vida, podemos salir de la apatía. Esta sensación de agonía perpetua no es real. Tenemos el derecho a sentirnos de alguna manera con cierta tristeza y angustia, pero es importante validarlo y tratar de de tomar acciones para poder salir adelante, florecer y crecer. No es una sentencia, te invito a que lo hagas. Y me va a encantar, bueno, cerrar con algunos de ustedes, estamos sobre tiempo. Muchas gracias, Lourdes. Van a tener ahí la grabación con muchísimo gusto. Nos pregunta Diana, ¿cómo sugieres que rompamos esa languidez en las personas cercanas? Es contagiándolos, invitándolos a participar con nosotros en este diseño de experiencias, en donde juntos podamos nutrirnos, en esta retroalimentación, en donde tú les pides retroalimentación y les des retroalimentación positiva de sus cualidades y sus fortalezas, Diana. Eso te va a ayudar a poder salir de esta apatía, pero también a contagiar a otros de que salgan de esa apatía o languidez. Va a ser muy fácil que puedas empezar a inspirar a otros. Acuérdate de invitarlos a la tribu, de invitarlos a esta sensación. Y antes de que se me vayan, quiero hacerles un gran anuncio. Y el anuncio tiene que ver con nuestra próxima sesión. Por favor, invita a tus seres queridos. Va a ser una sesión interactiva en donde vamos a estar con Beto, que ya saben cómo es, nos llena de entusiasmo. Y si no lo conoces, vente a esta sesión del próximo jueves, porque se trata de que todos nosotros aprovechemos este nuevo diseño de experiencias y nos conectemos con un programa de Netflix que es de Brené Brown. Es una mujer que admiro mucho, es una historiadora, es una storyteller sensacional, pero es una investigadora del comportamiento humano que se ha enfocado en la valentía,
en esto de enfrentar con valentía las situaciones, el de conectar mejor con la gente, y su programa de Netflix se llama La llamada a la valentía. Te invito a verlo, yo lo he visto varias veces, y vela para que podamos compartir en esta sesión interactiva con Beto del próximo jueves. Va a ser súper bueno que lo podamos llevar a cabo y que podamos compartir. Acuérdate que también podemos salir de la apatía uniéndonos a nuestra tribu, porque tribu somos y en tribu vamos. Y sin más, me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias, Leslie. Gracias, André, mi queridísimo André. Gracias, Anaí. Gracias, Elsa. Gracias, Sergio. Gracias, Manuel. Gracias, Ámbar. Gracias, Víctor. Gracias a todos ustedes por estar conmigo. Ayudémonos a salir de esta apatía, de esta languidez. El primer paso es darle nombre y saber que no estamos solos, normalizarlo, pero cuidar nuestra salud mental para poder llegar al florecimiento. Muchísimas gracias por estar conmigo, y acuérdate que los líderes no nacen, se crean por diseño. Tienes que diseñar tus prácticas y puedes inspirar a otros a través de esto que te he compartido. Vas a poder ver la repetición, y te espero el próximo jueves para estar interactuando con nuestro queridísimo Beto acerca de esta sesión de Netflix. Nos vemos pronto, que tengan linda tarde y los veo próximamente. Hasta luego. I think we're going to have some fun, talk about some hard stuff, laugh a little bit, and hopefully learn something from each other. How many of you know that I'm super introverted? It's handy when I'm traveling because, like, I'll be sitting next to someone and they'll say, so what do you do? And if I'm not in the mood to chat, I'll be like, I study shame, what do you do? They're just like, nah. How many of you want more love, intimacy, joy? True belonging doesn't require you to change who you are. It requires you to be who you are. You don't measure vulnerability by the amount of disclosure. Live tweeting your bikini wax, not vulnerability. I'm not gonna bullshit you. Vulnerability is hard, and it's scary, and it feels dangerous. But it's not as hard, scary, or dangerous as getting to the end of our lives and having to ask ourselves, what if I would have shown up?